Hola, bienvenidos a Diálogo Civil. Hoy tenemos una entrevista preparada con un connotado profesor especialista en la materia, investigador también, el profesor Enrique Barsi Rospigliosi, con quien vamos a conversar sobre capacidad jurídica de las personas. Le agradecemos, profesor, que nos haya recibido aquí en su oficina y bienvenido al programa. Muchas gracias por la oportunidad y felicitarlo por esta gran labor académica de difusión del derecho. Profesor, cuando hablamos de capacidad jurídica de las personas, según nuestro Código Civil, debemos subdividirla en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, entendida como esta aptitud inherente a las personas, mediante la cual van a poder ser titulares de situaciones jurídicas subjetivas, es decir, derechos y obligaciones. Y la capacidad de ejercicio, entendida como la posibilidad de estas personas ejercitar estos derechos y obligaciones. ¿Qué opinión le merece ahora este decreto legislativo 384 que se promulgó en septiembre del 2018 y el cual ha traído distintos cambios en torno a la capacidad jurídica? Bueno, el decreto legislativo 1384 responde a una exigencia de nuestra normativa, ¿no? Que era adecuarse a la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, la cual había sido suscrita por el Perú. En la medida de ello, lo que se ha hecho es ajustar todo el régimen de capacidad partiendo del principio que las personas con discapacidad son personas capaces, es decir, que tienen la posibilidad de ejercer sus derechos en base al principio de igualdad, en base al principio de inclusión y en base al principio democrático que tiene que regir las relaciones sociales. El artículo 3 del Código Civil, que fue modificado con este decreto legislativo, en el último párrafo dice: las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Una persona con discapacidad mental severa, profesor, podría tener capacidad de ejercicio igual que una persona que no padece de esta dolencia. No solo el artículo 3, sino también el artículo 42. El artículo 3 y el artículo 42 son el núcleo duro de la modificación que ha tenido el Código Civil. Todas las personas tienen capacidad. Y eso que diga, incluso las personas con discapacidad, ya suena un poco también, que estuvieron excluidas, ¿no? O sea, hubiera sido suficiente que diga, todas las personas tienen una capacidad. Pero para ser más explícitos, para ser más claro el Código Civil, ha llegado a establecer que las personas con discapacidad, a pesar de que tengan esa situación, ¿no?, tienen una capacidad. ¿Qué significa esto? Que teniendo derechos, pueden ejercerlos. Ahora, viene el tema, es discutible. ¿Cómo puede ser que una persona que tenga una discapacidad mayor o una discapacidad que le impida poder manifestar su voluntad, puede tener una capacidad de ejercicio? Y ahí viene la discusión que hay que analizarla dentro del contorno de la correcta manifestación de la voluntad de la persona con discapacidad. Entonces, profesor, al ser estas personas con discapacidad plenamente capaces, van a celebrar distintos actos jurídicos. ¿Cómo se ve afectada la teoría del acto jurídico con este cambio, con este nuevo régimen a la capacidad jurídica? Es una buena pregunta, porque hasta la fecha no hay un estudio concienzudo, teórico, académico, acerca del impacto real que tiene el decreto legislativo 384 en la teoría del acto jurídico, ¿no?, en la clásica teoría del acto jurídico. Hoy día hablamos de una nueva forma de manifestación de voluntad, que es la manifestación de voluntad coadyuvada que realiza la persona con discapacidad, ¿no es cierto?, con el apoyo, valga la redundancia, del apoyo, ¿no? Tenemos una nueva teoría de la representación, porque el apoyo no es representante, pero sin embargo, cuando la persona no puede manifestar voluntad, se dice que el apoyo tiene representación, pero no es la representación típica de la teoría del acto jurídico, porque este apoyo lo que tiene que hacer es reconstruir la voluntad de la persona con discapacidad que no puede manifestar su voluntad. Y ahí viene una tremenda discusión. Hoy día hablamos de nuevos vicios del consentimiento en mérito que tenemos una nueva forma de manifestación de voluntad. Entonces entra en juego
aquí, por ejemplo, nuevos vicios, ¿no? Como es el conflicto de interés, ¿no? Como es la influencia indebida, ¿no? De manera tal que el error, el dolo, la violencia y la intimidación ya no son los típicos vicios, ¿no? Y la teoría de la invalidez del acto jurídico. Hoy día hablamos de un nuevo análisis de la teoría de la nulidad, de la anulabilidad, de la ineficacia, en mérito de los actos jurídicos realizados por la persona con discapacidad. Porque si bien interviene ella, ¿no es cierto?, coadyuvada por el apoyo, o a veces interviene el apoyo con representación, pero en mérito de las reglas que le exigen las salvaguardias. Entonces, es necesario una reconstrucción, partiendo de un estudio serio, de la teoría clásica del acto jurídico. Quisiera preguntarle sobre eso que mencionó respecto de los apoyos con representación. Antes de este régimen nuevo sobre capacidad jurídica teníamos la figura de la curatela, que viene desde el derecho romano. ¿Hubiera sido mejor mantener esta figura de la curatela? Bueno, en muchos códigos modernos, como es el código argentino, como es el código brasilero, como es el reciente código civil, de Puerto Rico, que se han orientado a adecuarse a la convención, han seguido manteniendo la curatela y la interdicción para casos en los que la persona con discapacidad no puede manifestar voluntad, ¿cierto? En nuestro régimen no. En nuestro régimen no hemos eliminado la curatela, pero sí la hemos herido de muerte, porque solo procede la designación del curador previa interdicción, ¿no?, para 5 casos: el toxicómano, el ebrio habitual, el mal gestor, el pródigo y aquellas personas que sufren inhabilitación por una condena penal. Ahí sí hay curatela y ahí sí hay interdicción. Para el resto de casos funciona lo que es la designación de los apoyos. Hay una crítica, doctor, a la interdicción, y es que dicen que es una figura discriminatoria para las personas con discapacidad. Les da una especie de muerte civil, o les daba. Sí, bueno, hablar de la muerte civil yo creo que es bastante aventurado, ¿no? Pero sí era un régimen excluyente, era un régimen denigratorio, si lo analizamos dentro de la teoría del sujeto de derecho. Porque ¿cuál era la función del curador? Uno, cuidar de la persona, lograr su rehabilitación, cosa que nunca lo hacía, ¿no? Y administrar el patrimonio de la persona, del interdicto, ¿no? Entonces, lo que hacía era sustituía al interdicto y actuaba, ¿no?, en nombre y en representación del mismo. Hoy día el régimen es totalmente distinto. Es un régimen inclusivo, que lo que se busca es que la propia persona con discapacidad sea ella, en la medida de su entendimiento, comprensión, análisis, decisión y manifestación de voluntad, pueda generar los efectos jurídicos por ella queridos. Profesor, ahora con este nuevo régimen de capacidad jurídica, todas las personas son plenamente capaces. Si yo me quiero aprovechar de una persona con síndrome de Down severo, que no distingue correctamente la realidad, y le hago firmar un reconocimiento de deuda, ¿este nuevo régimen no estaría desprotegiendo a estas personas? Hay que partir de una situación real y genérica. Cualquier persona, independientemente de que tenga o no discapacidad, puede ser sorprendida por un bribón, ¿no? Entonces, no nos pongamos en ese extremo. Sin embargo, de darse el caso, ¿no es cierto?, ese acto jurídico celebrado por esta persona que adolece de un síndrome de Down severo y que no tenía conciencia del acto que realizaba, puede ser perfectamente invalidado, ¿no?, si se demuestra que hay un vicio, ¿no?, o no hubo una correcta manifestación de voluntad. Es decir, que el derecho es tan rico, ¿no?, que puede perfectamente autorregular esa situación, ¿no?, de generar los remedios necesarios para proteger a esa persona que no consiente con el acto que realizaba,
¿no? Fue llevada a la celebración correspondiente. Doctor, en 1976 del Código Civil nos dice que las personas con discapacidad son responsables por sus actos, incluso por los actos realizados por el apoyo, teniendo derecho a repetir contra ellos. ¿Qué opinión le merece este artículo? Bueno, el propio hecho que se diga que la persona con discapacidad tiene capacidad jurídica o puede ejercer sus derechos, lleva a que asuma una responsabilidad. Porque sería totalmente contradictorio decir el discapaz, ¿no? Tiene capacidad de ejercicio, pero sin embargo está exento de responsabilidad. Sería pues un total y absoluto absurdo, ¿no? Entonces, es responsable en la medida que tenga conciencia, en la medida de que sepa de que ese actuar está generando un daño. Es decir, de que esté de por medio la verificación de la culpa. O sea, no solo analizar el acto, la relación causal, ¿no? Sino que se tenga conciencia, conocimiento de que está generando una lesión. El Código Civil, en este artículo que tú mencionas, establece que incluso es responsable de los actos realizados por el apoyo o que tiene incluso derecho a repetir por el mismo. ¿Pero por qué? Porque la persona con discapacidad tiene capacidad de ejercicio, tiene una capacidad jurídicamente reconocida y por tanto debe responder. Ahora vamos a otro supuesto, profesor. En el caso de las personas en estado de coma, el artículo 44 en el inciso 9 dice que las personas en estado de coma son personas con capacidad restringida. ¿No deberían estar en el artículo 43 como personas absolutamente incapaces? Usted sabe que ese mismo tema o ese mismo problema hay en el Código Civil brasileño. Y los autores inteligentemente han dicho que ese es un error topográfico. ¿Y qué es decir topográfico? Que está mal ubicado. ¿Cómo puede ser posible que una persona en estado de coma, inconsciente, fuera de la realidad, fuera de sí, desconectado del mundo o de sus circunstancias, tenga una capacidad restringida? Es un típico caso de incapacidad absoluta. Es un típico caso en la cual se aplicaba, ¿no es cierto?, este concepto que ha tratado de ser eliminado del Código Civil, que se encontraba privado de discernimiento. El clásico ejemplo que se da en los cursos de personas es: ¿cuándo, profesor, una persona se encuentra privada de discernimiento? Por ejemplo, cuando está en un estado vegetativo, cuando está en un estado de coma. Entonces, yo creo que ahí sí ha habido un exceso, ¿no?, en tratar de extender, digamos, la capacidad, ¿no?, a personas que realmente, naturalmente y socialmente no están fuera de sí. Es lógico, ¿no?, que las personas en estado de coma no puedan manifestar su voluntad. Es lógico, es natural y desde el punto de vista práctico no lo pueden hacer. Entonces no pueden manifestar voluntad. Entonces, al no poder manifestar voluntad, esa persona que se encuentra en un estado de coma, no podemos adjudicarle una capacidad restringida de ejercicio, sino que sería un caso de incapacidad absoluta. Lo que sucede es que la tendencia es eliminar el concepto de incapacidad absoluta. Es más, eliminar el concepto de incapacidad. Y lo que se busque es llegar a determinar que todos los supuestos sean de capacidad restringida de ejercicio. Se ha ido por esa línea, ¿no? Pero claro, hay casos muy puntuales, como es el caso del menor de edad o como es el caso de la persona que se encuentra, digamos, que no pueda manifestar su voluntad, ¿no?, que son típicos casos en los cuales hay una incapacidad absoluta, ¿no? Hablando de los menores de edad, profesor, este nuevo régimen de capacidad en el artículo 1358 también lo modificó y no colocaron a las personas menores de edad como personas capaces de realizar distintos actos jurídicos necesarios para su vida diaria. Claro, que son los casos, los actos de comercio cotidianos, domésticos, diarios que realiza y que siempre va a realizar y que toda la vida han realizado los menores de edad. Comprarse un chupete, comprarse un helado, intercambiar figuritas,
¿no? Esto de fútbol o campo, intercambiar zapatillas, polos, lo que hacen los niños, que el Código Civil tuvo a bien incorporar. La realidad de las cosas es que era un artículo innecesario, ¿no? Porque yo siempre he manifestado que esto es una mera declaración de principio. Actos de comercio natural, ¿no? Que son válidos por su propia esencia. El hecho que haya sido modificado o el hecho que se haya eliminado a los menores de edad del artículo 1358 no me van a venir a decir que ahora que los actos jurídicos de la compra de caramelo de los menores de edad son nulos. No podríamos entender que son nulos todos los contratos celebrados por menores de edad. Jurídicamente, no. O sea, jurídicamente, si hacemos un análisis dogmático, sí. Pero si nos vamos desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto? Estaríamos nosotros negando la propia forma de realización y el proyecto de vida de los menores de edad, que para poder satisfacer sus necesidades esenciales, ¿no? El derecho le estaría negando en la posibilidad de celebrar actos jurídicos patrimoniales. La finalidad, profesor, que persiguió esta modificatoria, este nuevo régimen de capacidad jurídica, ciertamente es dejar de objetivizar a las personas con discapacidad. ¿Está de acuerdo con ello? La finalidad del Decreto Legislativo 384 es incluir a las personas con discapacidad en el sistema, dentro de un sistema social, ¿no? Plantearles dentro de un criterio democrático lo que es la igualdad de condiciones, de posibilidades y de situaciones que tienen las personas con discapacidad dentro de las relaciones jurídicas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar cuál ha sido la razón de ser de esta modificación, es básicamente el principio de isonomía y el principio de equiparidad que tiene que tener todos los sujetos de derecho, sin dejar de tener en cuenta de que hay situaciones de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Porque no debemos dejar de reconocer de que en el fondo el espíritu del Decreto Legislativo 384 también reconoce el principio de vulnerabilidad de las personas con discapacidad. No necesitamos un ordenamiento tan paternalista que pueda proteger a estas personas con discapacidad. Es que justamente esa ha sido la idea, ¿no? Dejar de lado el régimen paternalista, entrar a un régimen social y hacer digamos, que el Estado, ¿no? A través de sus mecanismos, ¿no? Deje de poner barreras para que las personas con discapacidad puedan realizarse. Hay que tener en cuenta que uno de los criterios importantes que reconoce esta reforma es que la discapacidad no es una situación física o psíquica, sino que es una barrera social. Entonces el Estado lo que tiene que hacer también es una correcta política, ¿no es cierto?, para romper esas barreras y para que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de interrelacionarse en igualdad de condiciones que las demás personas. Todos creo que estamos de acuerdo en los fines que ha buscado esta reforma. Sin embargo, ¿le parece que los textos debieran ser modificados, adecuados a la realidad peruana? Miren, acá hay un tema que es discutible, ¿no? El Código Civil ya fue reformado, ya tenemos un nuevo régimen de capacidad, que dicho sea el paso, son pocos los que lo conocen, ¿no? Y que lo que se debe hacer es difundir, publicitar y hacer de conocimiento este nuevo sistema, ¿no? Volver al régimen anterior o modificar el sistema vigente lo que va a generar es mayor confusión y va a generar también pues, una falta de predictibilidad en lo que son las correctas relaciones que deben tener las personas, ¿no? Que ese decreto legislativo merecería ajustes, sí. Debería ser modificado en las cosas, sí. Pero creo que para eso está la doctrina, para eso está la jurisprudencia, ¿no? Para eso está, en fin, pues los principios generales del derecho que sirven como fuentes, ¿no?, de la ley para poder solucionar problemas. Profesor, usted también ha sido discípulo directo del maestro y jurista Carlos Fernández Cesarego. ¿Qué opinión cree que hubiera tenido el maestro sobre este nuevo régimen de capacidad jurídica?
El maestro Fernández Arego no estuvo contento con el régimen de capacidad del Código Civil de 1984. Él mismo lo hizo, ¿no? Yo siempre escuché decir a él que no contó con el apoyo, que no contó con el equipo para reformular el viejo sistema de capacidad del Código Civil de 1936, que era muy similar al Código Civil de 1852, ¿no? Y es por eso que el maestro siempre estuvo disconforme, preocupado por ese tema, y a consecuencia de los 10 años de vigencia del Código Civil de 1984, en un congreso internacional que lo realizó mi alma mater, la Universidad de Lima, él hizo una ponencia acerca de la capacidad, del nuevo régimen de la capacidad y de la imposibilidad de hablar de una incapacidad de goce. Hasta donde yo sé, el maestro fue invitado al Congreso de la República, en la que se le informó, se le puso en conocimiento de este proyecto de ley, ¿no? Que era el 1852, creo que era el proyecto de ley, no recuerdo bien el número, y en la cual él expuso sus criterios sobre el particular, ¿no? Y de manera muy genérica, él estaba de acuerdo, ¿no? Pero claro, el proyecto o la ley es tan extensa que no te podría yo decir realmente qué pensaría de su totalidad. Pero del hecho de que la finalidad de este proyecto es la integración, la inclusión y el carácter democrático que tiene que aplicarse la capacidad en las personas, yo estoy seguro de que él estuviera totalmente de acuerdo. Profesor, y usted que ha escrito bastante sobre los derechos del concebido, ¿cómo debemos entender la capacidad jurídica del concebido? Bueno, este es un tema discutible. Discutible no solo acá, discutible a nivel mundial, y que la discusión siempre va a existir, ¿no? Nosotros debemos de partir del siguiente principio. El concebido es, porque el concebido existe, y al existir le corresponde una subjetividad, es decir, es sujeto de derecho. Tiene derechos, tiene obligaciones y por tanto puede perfectamente asumir responsabilidades, ¿no? El tema viene en discusión acerca de la atribución de los derechos patrimoniales, que nadie se los niega, porque el derecho patrimonial lo tiene, porque puede ser heredero. Incluso la partición de la masa hereditaria, si es que existe un heredero concebido, se suspende hasta que éste nazca. Entonces, nadie me puede negar el hecho de que el concebido no tiene derechos patrimoniales. Lo que estamos esperando es simplemente que nazca para adjudicárselos o realizárselos o que los pueda poner en práctica. Entonces, la situación no es nada complicada. Ahora, si entramos a la vieja discusión que hay en las clases universitarias, en el sentido de que ¿qué tipo de condición es? ¿Es condición suspensiva o condición resolutoria? Sí. Yo simplemente le pregunto a los alumnos, ¿qué condición le conviene más? Porque al concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. Sí. Entonces, ¿cuál es la que le conviene más? Obviamente, la resolutoria. Entonces, yo creo que ahí se zanja la discusión. Muy bien, profesor. Ingresando a la pregunta final, tras los 40 años del Código Civil de 1984, ¿cuál sería la reforma que el doctor Enrique Barsi Rospigliosi haría a este código? Miren, la verdad, el Código Civil a lo largo del tiempo, a lo largo de sus 40 años, ha tenido una multiplicidad de modificaciones. Artículos modificados, artículos derogados, artículos incorporados, artículos que se han dejado sin efecto por disposiciones judiciales, un artículo que ha sido declarado inconstitucional y artículos que han sido interpretados por los plenos casatorios. Además, tenemos una vastísima doctrina acerca
del derecho civil y del Código Civil. O sea, el Código Civil se mantiene vivo. El Código Civil no es un producto pétreo de que no haya sido interpretado, analizado y estudiado. Entonces no busquemos modificaciones, digamos, urgentes, ¿no? Sino lo que tenemos que ver es realmente qué tipo de modificación ameritaría el Código Civil, que la justifique. Por ejemplo, y esto es tremendamente polémico, el matrimonio de personas del mismo sexo, que ha sido reconocido en todos los países, casi todos los países del mundo. Un poquito exagerado creo que soy, pero en gran mayoría. Y que nuestro Tribunal Constitucional viene perdiendo oportunidades para reconocer ese derecho. Yo me pregunto, ¿quién es el derecho para negarle, ¿no?, este proyecto de vida sentimental a dos personas del mismo sexo? Entonces, por ejemplo, yo creo que ese es un cambio que ameritaría el Código Civil. ¿Sería reconocer el derecho a contraer matrimonio o tal vez... No. Matrimonio. ¿Para qué crear instituciones satélite paralelas? Es solo una. La forma legal de reconocer el proyecto de vida común de dos personas es el matrimonio. Unión civil, unión solidaria, para mí me parece la mayor complicación. Es un tema discutible, pero yo creo que pensando con un criterio democrático, igualitario, paritario, yo creo que es una reforma esto que ameritaría el Código Civil. Si nuestro Tribunal Constitucional ya se hubiera fallado a favor del mismo, hubiéramos dejado tranquilo nuestro Código Civil y ya tendríamos una sentencia que podría aplicarse a lo futuro para los demás casos en la medida de que las partes soliciten ese reconocimiento vía judicial, ¿no? Muy bien, doctor. Con esa pregunta cerramos estas interrogantes y si tuviera algunas palabras que dedicar a todo el público que nos va a ver a través de las redes. Bueno, reconocer la labor que hace LP en la difusión del derecho a través de los eventos, a través de las publicaciones, ¿no? Con mucha seriedad, sin dejar de lado también el aspecto anecdótico que la juventud necesita. Hay que reconocer y dar valía a este gran trabajo que vienen realizando en favor de la sociedad y del mundo jurídico. Muchas gracias. Muy bien, estimados. Con esas palabras del profesor Enrique Barcia Rospigliosi cerramos este programa de Diálogo Civil y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Buenas tardes.